Mm, Vamos a ver si Melissa ya está. Sí, está conectada, ¿verdad? Sí, pareciera que sí. Creo que lo que creo Preguntándole es si que nos no ha escucha. conectado el audio. ¿De verdad? Sí, sí, no sé, pronto. Buenos días. Buenos días. Ya van a entrar los chiquillos de aquí de ingeniosos. Saludos, buen día. Muchísimas gracias. Dice que no nos escucha. No, creo que no ha conectado el audio ella. No sé si le dará una opción. ¿Cuáles bocadillos? No. Creo que ya se está conectando ahora sí. Bueno, para las personas también que ya nos están viendo a través de Facebook, estamos solucionando un problemita con la conexión del audio y ya arrancamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Las disculpas del caso, pero tenía un error de capa 8 terrible. Buenos días. Bueno, ya muchas gracias. Buenos Gracias a Dios se días. pudo. Gracias. Muchas gracias, doña Melissa. Listo, don Álvaro. Si Sí, gusta, listo. entonces ya a las 9:02 podemos arrancar ya teniendo las expositoras. Listo. Bien, muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el cuarto encuentro del Puerto Te Cuida. Primeramente, desde luego, agradecerle a todos los empresarios que se conectaron en esta mañana y que se irán conectando en el transcurso de este cuarto encuentro. Agradecer también a la Cámara de Turismo de Punta Arenas, como siempre, por apoyarnos en la difusión y la divulgación de los encuentros entre sus asociados. Y hoy también queremos darle las gracias a la Cámara de la Gastronomía de Punta Arenas y a todos los empresarios miembros de esta Cámara que también se han conectado. Para contarles a ellos, si es la primera vez que se conectan, el Puerto Te Cuida es una campaña de seguridad turística que nace de la iniciativa de la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas y la idea es ir realizando charlas, inició en mayo, finaliza en diciembre, una charla mensual que tienen que ver con la seguridad integral, visto desde la prevención y la gestión integral del riesgo, tomando en consideración, digamos, que la seguridad del turista no es solamente vista desde el punto de vista delictivo, ¿verdad? O de los crímenes vamos a ver, atentados contra la vida o la integridad de los turistas, sino que es desde un punto de vista más integral de todo aquello que pueda poner seguridad y su salud y vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que hoy estamos con este cuarto encuentro, que lo estamos dedicando al tema de las situaciones de emergencia que se producen por causas naturales como eventos como tsunamis, terremotos, maremotos, etcétera. Y para eso nos acompañan en esta mañana doña Silvia Chacón. Ella es coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional en Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, a quienes les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos, por acudir a nuestro llamado. Para dar inicio voy a ceder la palabra a don Juan Ramón Rivera. Él es el presidente de la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas e igualmente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, don Juan Ramón, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están aquí conectadas a este webinar. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas. Asimismo, agradecer a la señora Melissa Aguilar de Gestión de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias y a doña Silvia Chacón del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional.
La Junta Promotora de Turismo ya va realizando con el 4º encuentro para instruir a los miembros de CATUB y a todas las personas relacionadas con el turismo de Punta Arenas, del Cantón Central, sobre diferentes aspectos de seguridad de los turistas. En este momento, pues en este 4º encuentro, tenemos un tema muy importante que es qué hacer en caso de alguna emergencia a causa de elementos climáticos. Recordémonos que Punta Arenas, el Distrito Central, es un distrito que está sujeto a eventuales tsunamis, desde luego, pero aún así, inclusive mareas crecidas como las que se están anticipando que vamos a tener a partir de hoy y mañana. Así que muy bienvenido esta capacitación y esperemos que la podamos aprovechar todos, porque además no solo el Distrito Central tiene vulnerabilidades, sino la verdad que toda la provincia de Punta Arenas estamos a la orilla del mar y obviamente hay riesgos asociados. Además de los riesgos ya naturales de Costa Rica, de temblores, terremotos y inundaciones, que es una provincia también muy propensa a ese tipo de eventos. Así que, sin más, agradecerles a los que nos están acompañando, agradecerle a nuestros panelistas del día de hoy y darles la bienvenida a este webinar promovido por la Junta Promotora de Turismo. Muchísimas gracias y Álvaro, adelante. Muchas gracias, don Juan Ramón. Bien, ya con sus palabras podemos dar inicio a la primera exposición de esta mañana, que estará a cargo de doña Melissa Aguilar de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como lo decía Álvaro, mi nombre es Melissa Aguilar Aguilar. Yo soy profesional de la Unidad de Normalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y agradecerles a ustedes por la invitación a este encuentro. La verdad es que para nosotros es de suma importancia poder participar y poder apoyar este tipo de actividades pues con nuestros socios estratégicos, que en este caso pues es todas aquellas instancias que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en el cual, bueno, aquí tenemos representadas en el caso de la Cámara de Turismo, en el caso del CINAMOP y todas aquellas otras instituciones pues que nos acompañan el día de hoy, incluyendo la empresa privada. Para dar un preámbulo de lo que después Silvia nos va a ahondar más en detalle de la importancia de poder contar con tanto mapas como planes de gestión del riesgo por eventos de tsunami, voy a referirme un poquito hacia la importancia de trabajar la gestión del riesgo en el sector turístico. Entonces, la siguiente. Es importante recordar, como lo decía don Juan hace un ratito, en este país pues estamos privilegiados, tenemos todas las amenazas que podamos imaginar, incluyendo las tecnológicas, y por eso entonces es importante que estos temas nos convoquen a trabajar acciones de gestión del riesgo. Recordar que el riesgo es la suma de la amenaza más las condiciones de la vulnerabilidad, las amenazas de origen natural o de origen antrópico. Recordar siempre el tema de erradicar el concepto de desastre natural, porque los desastres no son naturales, son de origen natural, pero no son per se naturales. Entonces, recordar que debemos trabajar sobre esas condiciones de vulnerabilidad, que es lo que podemos gestionar para gestionar el riesgo. Las amenazas siempre están ahí y van a estar ahí, pero lo importante es trabajar sobre las condiciones que nos hacen vulnerables o que nos hacen propensos, así que a que yo junte la amenaza con esas condiciones y me genere un riesgo. Por tanto, el riesgo siempre es una probabilidad de que algo pase. El riesgo nunca es cero.
¿verdad? Entonces, por eso la necesidad de gestionar y trabajar el tema para reducir la presencia de pérdidas o daños, incluso daños humanos o en vidas de personas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante trabajarlo. La que sigue. Recordar entonces que por eso es que estamos trabajando la gestión del riesgo. ¿Y qué es la gestión del riesgo? Bueno, es ese proceso que trabajamos para revertir las condiciones de la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿verdad? La infraestructura, los asentamientos humanos, así como las líneas vitales. Recordemos que cuando se da un evento, pues la mayor afectación, tanto a nivel poblacional como de líneas vitales, se concentra precisamente en estas dos áreas, ¿verdad? Y en este país somos muy buenos atendiendo, pero somos un poco lentos en la parte reconstructiva. Y entonces es mejor desarrollar acciones de gestión de riesgo que me permitan a mí no tener que trabajar después tanto en el tema de la atención o la reconstrucción. Es un modelo sostenible, es un modelo de prevención, por eso tiene la fase de prevención, preparativos y respuesta y reconstrucción. Y se incorporan criterios efectivos de prevención, de mitigación, de planificación territorial, sumamente importante, planificación sectorial y socioeconómica, así como las acciones, como les decía hace un ratito, de preparación, atención y recuperación a la hora de que pase un evento. Entonces, si no trabajamos el tema de la planificación, tanto territorial como socioeconómica, ¿verdad? Los impactos van a ser un poco más fuertes. Y recordemos que cada vez es menos el tema de la disposición de recurso económico para poder hacer trabajos de recuperación o de incluso de reconstrucción. Por eso tan importante trabajar el tema de la planificación y la preparación, que es lo que nos convoca el día de hoy. La que sigue. Precisamente el día de hoy lo que vamos a trabajar es el tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de que mi comunidad, de que mi sector, de que mi cantón, de que mi empresa o mi barrio, por ejemplo, se pueda recuperar ante los efectos de un desastre o de una emergencia y salir fortalecidos. El tema es que a veces seguimos haciendo acciones que siguen perpetuando o siguen acrecentando el tema de la vulnerabilidad. Entonces, con cada evento que pase, nosotros debemos estar en la capacidad de poder sobresalir, tomar las lecciones aprendidas y fortalecer las capacidades en gestión del riesgo. Yo siempre cuento aquí la historia de que por qué el puente Parrita se va todos los años, precisamente porque seguimos poniendo el puente al mismo nivel, ¿verdad? O sea, no vamos a poder evitar que el río Parrita se desborde, menos con el clima y todas estas lluvias que estamos teniendo, pero sí podemos hacer acciones para que los impactos sean menos recurrentes todos los años. Y precisamente a veces por la falta de planificación seguimos haciendo obras o seguimos haciendo acciones que lo que hacen es no fortalecer la parte de la resiliencia, sino que seguir, digamos, echando y acumulando al saquito y ya después se vuelve inmanejable. Entonces, generación de capacidades, lo que estamos haciendo ahorita aquí y lo que ustedes han venido desarrollando en eventos anteriores. Y cuando yo genero capacidades, genero capacidad para recuperarme y para que en un próximo evento tal vez el impacto no sea tan fuerte. La que sí. A mí me gusta mucho recordar esta diapositiva porque el riesgo tiene diferentes características y a veces lo que yo concibo como riesgo no es lo mismo que conciben ustedes, no es lo mismo que concibe Álvaro o Silvia. Entonces es importante recordar que el riesgo pasa por la percepción, es decir, no todos percibimos o entendemos el riesgo de igual manera. Hay gente que, por ejemplo, ve el mar un poquito picado y dice, no hay problema, uno se puede meter porque es natural que el mar esté así, ¿verdad? Esa persona no mide el riesgo. Por ejemplo, yo llego y veo el mar así, lo primero que hago es retroceder porque me da miedo, ¿verdad? Porque ahí estoy percibiendo que puede haber un riesgo. Entonces, es importante que a nivel de la parte hotelera, de la parte del turista, trabajemos mucho con la percepción del riesgo, con cómo perciben, cómo entienden, cómo se relacionan ellos con el riesgo para entender por qué a veces hacen ciertas acciones que al final terminan llevando a generar problemas o a generar una emergencia, porque tal vez esas personas creen que no les va a pasar nada. Por ejemplo, trayéndole la cultura tica, ustedes saben que los ticos somos de que, no, a mí eso no me va a pasar, eso le pasa a otra gente, a mí no, y precisamente tiene que ver con ese problema o ese, factor de cómo percibimos.
Recordar que el riesgo es dinámico y cambiante. El riesgo que yo tengo hoy no es el mismo que tuve ayer ni que voy a tener mañana, porque también, así como yo cambian mis condiciones todos los días, voy evolucionando como persona, pues el riesgo va evolucionando también y tiene que ver pues con todos los cambios en el entorno que se hagan. Es de carácter social, es decir, si no hay un grupo poblacional, si no hay una comunidad que interactúe con ese riesgo, pues no se va a generar una situación de emergencia o una situación de desastre como tal. Entonces, depende mucho de las relaciones que las comunidades tengan con su entorno. Por eso es importante, y creo que aquí es válido rescatar el trabajo realizado por el CINAMOD desde hace bastante tiempo en llevar a las comunidades toda la información que se necesita para que ellos entiendan su entorno, sepan cómo interactuar con ese entorno y cuáles son las acciones que se tienen que desarrollar. Por eso es importantísimo que la gente se tome su tiempo para reconocer el área donde vive, para reconocer cuáles son las acciones a desarrollar y cuáles son los recursos que yo tengo. A veces pensamos en recursos solo en la parte económica y recordemos que también está la parte humana, la parte tecnológica, la parte de organización, ¿verdad? Que en este caso, pues esta iniciativa pretende que sigamos organizados para poder trabajar el tema. Y por último, es diferenciado, no me afecta igual a mí que a ustedes. Eso tiene que ver con mis condiciones, ¿verdad? Con mi ubicación geográfica, con la forma en que fui criado, con la forma en que concibo las cosas. Entonces, ese riesgo va cambiando de grupo poblacional a grupo poblacional por no tocar, digamos, el tema de que persona a persona. Pero todas las comunidades, por ejemplo, lo entienden diferente. Y aunque todas pertenezcan al mismo cantón de Punta Arenas, todas la perciben diferente. La que sigue. Por eso es tan importante, como les decía hace un ratito, los recursos y capacidades que ustedes puedan mapear, que ustedes puedan saber dónde buscar, que si alguien tiene maquinaria, que si alguien tiene un salón para hacer las capacitaciones, que si alguien puede apoyar con materiales audiovisuales o materiales impresos. Todas esas capacidades cuentan, porque al final, entre más organizada esté una comunidad, entre más organizada esté el sector hotelero, entre más organizado esté el cantón de Punta Arenas, mejor va a ser la relación de disminución que se tenga del riesgo y mejores acciones y mejores condiciones van a poderle generar ustedes a los turistas. Yo he tenido varias experiencias de ir a varias playas del país donde el CINAMOD junto con nosotros ha hecho un esfuerzo importante por rotular las playas y la verdad es que los turistas lo agradecen mucho, ¿verdad? Entonces es importante que acciones como estas que no solo se queden en lo que las instituciones puedan hacer, sino nosotros como sector hotelero o como sector comunitario podamos contribuir también a las acciones que las instituciones están desarrollando. La gestión de riesgo es de todos, ¿verdad? No es solo institucional, es de todos los que estamos involucrados en el territorio. La que sigue. ¿Qué me permite a mí saber con qué capacidades cuento? Bueno, tomar decisiones, saber qué tengo que hacer para aumentar esas capacidades, cuándo y cómo debemos hacer las cosas, gestionar los recursos, ¿verdad? Ahora está muy de moda la alianza público-privada, ¿verdad? Y más que una moda, yo creo que es una necesidad en el tema de que enlacemos esfuerzos, como lo dice el eslogan de nuestra institución, porque nosotros sabemos que el TICO es muy solidario en situaciones de emergencia, pero a veces cuando no hay una buena coordinación entre la parte pública y la parte privada, se generan ciertos aspectos que más bien pueden ocasionar más desorden o mayores complicaciones a la hora de que la gente quiera entrar a ayudar. Lo recuerdo en Otto, lo recuerdo en Nate, lo recuerdo en Anturialba, que a veces la gente movida por ese espíritu de solidaridad, quiere entrar a participar, pero no sabe cómo. Y entonces, al no saber cómo, se puede poner incluso, recordemos que los territorios después de un evento de origen natural quedan inestables, se puede poner en peligro. Entonces, si planificamos acciones desde el tema de la prevención, coordinando con el Comité Municipal de Emergencias, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, podemos entonces, a la hora que se presente un evento,
trabajar de manera más ordenada y de manera más segura este tema, colaborar, desarrollar acciones, pero de manera segura y coordinada. Entonces ahí vamos a ver qué pasos, vamos a seguir, con quién vamos a coordinar, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos, qué necesitamos, qué nos hace falta, con quiénes o con quiénes sí, con quiénes no contamos y quiénes más nos pueden ayudar en este tema. La que sigue. Entonces la gestión del riesgo al final tiene que ser permanente, o sea, no podemos decir que vamos a trabajar el riesgo hoy y lo vamos a volver a retomar dentro de 3, 4, 5 meses. Así como el riesgo nos acompaña durante toda la vida, la gestión del riesgo debe acompañarnos en este caminar. Y como les decía, desde el sector turismo, el sector hotelero, es importantísimo entonces vincularnos a las acciones de gestión del riesgo para ofrecer un mejor servicio. Hay que generar una mayor concientización, ¿verdad?, acerca del tema. Como les digo, en la cultura tica, el a mí no me va a pasar, es sumamente importante y entorpece incluso a veces acciones de prevención en la gestión del riesgo. Es importante analizar qué me está causando ese riesgo, cuáles son mis factores de vulnerabilidad, cuál es mi entorno. Recordar que no todas las amenazas nos afectan de la misma manera ni están presentes, ¿verdad?, de la misma manera, y que el trabajo sea enfocado al fortalecimiento de la institución, de la empresa, del sector, siempre buscando el fortalecimiento e involucrando a la mayor cantidad de actores sociales. Este no es un trabajo, como les dije hace un ratito, que se hace solo. Por eso aplaudo la iniciativa de ustedes como sector de poder enlazar esos esfuerzos y sumar a socios estratégicos para poder desarrollar las acciones más pertinentes para el cantón. ¿La que sigue? Recordarles que la gestión del riesgo tiene 6 pasos. Ya hablamos de la parte preventiva, son todas las acciones que se hacen en el famoso antes. Las obras de mitigación, que son aquellas obras que me permiten a mí reducir un poquito el riesgo. Es decir, si yo sé que no tengo planes, en la mayoría de los hoteles no tengo planes de gestión del riesgo, una medida de mitigación y de prevención a la vez es poder hacer estos planes. La mitigación a veces se asocia mucho a la parte de infraestructura, ¿verdad? A la revisión, digamos, de cómo está la infraestructura de, por ejemplo, los hoteles o los lugares que prestan servicios, tanto turistas nacionales como extranjeros. Entonces, ver cuáles son esas obras que se necesitan desarrollar. La parte de preparativos es cómo me preparo yo para enfrentar una emergencia, si tengo o no tengo plan de emergencias, por ejemplo. La parte de respuesta, que ya es propiamente pasa en evento, cómo respondo. La parte de rehabilitación, que viene después de las 24 horas, 72 horas después del evento, que es rehabilito los primeros servicios o los servicios básicos. Y la parte reconstructiva, que es la parte que ya viene, pues un proceso un poco más largo en el tiempo y que a veces es muy desgastante porque, como les digo, si hiciéramos mejores acciones de prevención, pues estos procesos no serían tan a largo plazo y a veces generarían una expectativa y una molestia en la población porque los recursos no llegan tan rápidamente. La que sigue. Hace un ratito les hablaba del sistema nacional. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan llevar la espinita de que todos nosotros somos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. A veces cuando pasa un evento de emergencias creemos que solo lo integra los bomberos, la Cruz Roja, la policía, la CNE y ciertas instituciones que somos las que vemos que entran en primera respuesta a la hora que pasa un evento. Sin embargo, en nuestro artículo 6 de la Ley de Emergencias 84-88 se habla que se constituya un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el cual haya una articulación integral, organizada y coordinada, ¿verdad?, de todos los entes, órganos, estructuras del Estado y procurando la participación del sector privado de la sociedad civil. Por eso estamos muy interesados que también la parte comunitaria y la parte del sector privado se involucre con nosotros. De hecho, venimos trabajando desde la unidad de normalización y asesoría, una serie de cursos importantes para poder atraer al sector privado y que el sector privado entienda cómo puede trabajar la gestión del riesgo desde su campo de acción o desde su accionar, ¿verdad? Y para esto, pues debemos entender que entonces la gestión del riesgo pues es transversal a todo lo que hacemos, ¿verdad? Pasa por todo lo que hacemos, como les decía, del hecho de que vivimos en un país multiamenaza, pensar en no hacer gestión del riesgo es casi imposible, ¿verdad?
Y para eso, para poder trabajar a nivel de sistema, como es tan grande, pues se han creado varios subsistemas que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, está el modelo de gestión del riesgo que tiene su política, que tiene su plan nacional, pero también está integrado entonces por todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que trabajan a su vez en los subsistemas, el subsistema de prevención, de preparativos y respuesta y de rehabilitación. Entonces, a su vez, estos subsistemas tienen comités de seguimiento, ¿verdad? Personas que se reúnen a ver cómo se están desarrollando las acciones para enfocar a la parte de reducción del riesgo. Por el otro lado está la Junta Directiva de la CNE, ¿verdad? Que es la que rige pues todo el tema de la parte política administrativa de las acciones que se desarrollan junto con el Foro Nacional, que en el Foro Nacional pues están involucrados representantes de todos los sectores, actores y instituciones del Estado costarricense, así como la parte privada, la parte comunitaria. Por otro lado está el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que es el que se activa cuando hay situaciones de emergencia. Son esas personas, incluso en los últimos años se ha vuelto muy popular que cuando hay una situación bastante grande, el propio presidente de la República presida este centro de operaciones, porque ahí es donde se toman las acciones operativas en el momento de que pasa una emergencia. Y esta estructura corresponde al ámbito de preparativos y respuesta. Y al ámbito de recuperación, porque hay que hablar más de recuperación que de reconstrucción. Reconstrucción suena muy al tema de infraestructura. Recuperación ya pasa por medios de vida, por entorno comunitario, por incluso lazos y interacciones sociales. Ese está dado por el Plan Nacional de Gestión del Riesgo que se revisa todos los años, ¿verdad? Tiene ámbitos de acción, que también pasa por el ámbito de prevención, por el ámbito de preparativos y respuesta, el ámbito de recuperación, y tiene igual un comité de seguimiento que le da le lleva el pulso, por así decirlo, a todos los actores involucrados en este plan de cuáles son las acciones que se están desarrollando. Y para eso nosotros tenemos que contar con instancias de coordinación asesoras y operativas. Por ejemplo, los comités regionales, municipales y comunales de emergencia. Todos los cantones deben tener un comité municipal por ley que es liderado por el alcalde o quien él delegue, ¿verdad? Sin embargo, aunque él delegue la responsabilidad máxima sigue siendo el alcalde y esto está por ley. Entonces, todos los cantones del país tienen un comité municipal de emergencias y incluso las intendencias. Entonces, es importante que el sector, ¿verdad?, se involucre con el comité municipal para poder desarrollar acciones más coordinadas. En el caso de los comités regionales, es una representación de todas las instituciones que están a nivel de la región. He entendido región como las regiones de Mideplan, ¿verdad? Entonces, esos se reúnen para tomar acciones más a nivel de toda la región. El comité municipal es más a nivel del cantón. Y están los comités comunales de emergencia, que yo siempre le digo que es muy importante, y Silvia no me dejará mentir, en el tema de la organización, porque ellos son los primeros respondedores. Cuando pasa un evento, ¿quiénes son los primeros que responden, que sacan, que ayudan, que organizan? La misma gente que vive en la comunidad que se impacta. Entonces, por eso es muy importante que estos comités comunales se puedan desarrollar y se vinculen al comité municipal, quienes son los que tienen los recursos y más capacidades, digamos, en el tema de poder apoyarlos con esos recursos, pero los comités comunales son de vital importancia para el tema de la organización. Si estamos organizados como comunidad, podemos responder mejor. Después están los comités sectoriales o institucionales de gestión del riesgo, ¿verdad? Aquí el ejemplo más de mayor éxito es el comité sectorial de educación, que convoca a todas las instituciones referentes al tema de educación y que generan políticas y desarrollan acciones en materia de educación y gestión del riesgo. Y pues hace muchos años quisimos reactivar o formar más bien, perdón, el tema del comité sectorial de la parte turística, pero ha sido
un poco complicado y bueno, ya después vino el tema de la pandemia y pues nos cambió la vida a todos, entonces es una iniciativa que debemos retomar porque como sector, quienes mejores conocen cuáles son las cosas que le funcionan, pues son precisamente ustedes y a través de esos comités podemos generar no solo políticas, sino también acciones de gestión del riesgo. Los comités asesores técnicos, que bueno, Silvia es parte de uno de esos comités asesores, yo siempre digo que en la comisión pues somos 160 almas y no todos sabemos de todo, ¿verdad? Entonces necesitamos gente especialista, como es el caso de Silvia y sus compañeros, que nos asesoren en ciertos temas. Entonces estos comités asesores, dependiendo a la amenaza que se presente y a las acciones que se vayan a desarrollar, interactúan con nosotros para generar las propuestas de acciones que debemos desarrollar. Las redes temáticas y territoriales tienen que ver ya con un tema, como dice, ya sea un tema específico o un territorio específico. La más exitosa ha sido la red temática del volcán Arenal, que es la que toma las decisiones de cómo se gestiona el territorio y las acciones de gestión de riesgo que se deben implementar en la parte, por ejemplo, del volcán Arenal y todas las acciones que se han desarrollado ahí mismo y pues alguna otra instancia que consideremos importante involucrar, pero hasta el momento trabajamos, digamos, con estas para nosotros son las que nos han ayudado a desarrollar acciones a nivel del sistema nacional. La que sigue. El artículo 26 se los puse aquí porque es importante que todas las instituciones públicas y privadas, aquí habla de públicas, pero no solo públicas, ¿verdad? Deben coordinar con la comisión sus programas y actividades de prevención, como les decía, en el caso de ustedes, con el Comité Municipal de Emergencias, que es un brazo ejecutor de la Comisión de Emergencias, ¿verdad? Y pues deberá hacerlo de forma permanente y, como decimos, coordinada. La que sigue. Aquí, bueno, es un poquito una explicación más acorde de lo que es las instancias de coordinación que vimos hace un ratito, ¿verdad? Que está la sectorial institucional, la técnico operativa, que es cuando ya aparece una emergencia, y la regional municipal, que les hablaba de los comités municipales, regionales y comunales de emergencias. Igual yo esta presentación se la voy a facilitar a Álvaro para que la comparta con ustedes. La que sí. Todos los órganos y todos los entes del Estado, según el artículo 8 de nuestra ley, son responsables de planificar acciones de gestión del riesgo, ¿verdad? Y de elaborar planes que se tomarán en cuenta para poder desarrollar estas acciones. Por tanto, y más adelante lo vamos a ver con Silvia, la importancia de elaborar planes a nivel del sector turismo en materia de gestión del riesgo, que les permita abarcar lo que hablábamos en diapositivas atrás de todas las áreas de la gestión del riesgo. La que sigue. El artículo 33 dice que todos, bajo una declaratoria de emergencia, cuando se declara emergencia, todas las dependencias, sean públicos, sean privadas, deben coordinar con la comisión a través, ya sea con la comisión misma o con la comisión municipal de emergencias, ¿verdad? En este caso, cuando ya sobrepasa las capacidades a nivel país, pues la comisión toma el mando único de la situación y empieza a gestionar las acciones pertinentes, ¿verdad? Entonces, las entidades privadas, particulares, organizaciones, ante una declaratoria de emergencia debemos ponernos a disposición para poder coordinar acciones en pro. Melissa, parece que la perdimos. Fue un error mío, es que iba a silenciar a la otra persona, pero creo que ya lo y Aquí ahora estoy. sí. ya, Ok, listo. listo. Gracias. La que sigue, Silvia. Gracias. Ese artículo es sumamente importante. El artículo 45 dice que todas las instituciones y empresas o instancias privadas deberían presupuestar en sus planes de acción
recursos para desarrollar acciones de gestión del riesgo, desde la parte no solo preventiva, sino la parte de atención y la parte de reconstrucción. Entonces, por ejemplo, en estas partidas es donde asignamos recursos para poder fortalecer el tema de las brigadas de emergencia, de los equipos que ocupan las brigadas, para hacer acciones de prevención a nivel de las comunidades. Yo tuve la experiencia de trabajar en Guanacaste con el sector hotelero y el sector turismo para fortalecer procesos de organización comunitaria. Entonces ellos asignaban algunos recursos, ¿verdad? Entonces todos estamos llamados a nivel de sistema nacional a poner, ¿verdad?, recursos para gestionar nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque a veces esperamos a que todo se resuelva bajo la declaratoria de emergencia, bajo el fondo de emergencia. Todos sabemos el tema fiscal de este país y sabemos que los recursos cada vez son menos. Entonces, a veces yo me recuerdo, creo que en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, que el primer decreto que iba a sacar era poner en declaratoria de emergencia los puentes, y yo decía, ¿de dónde van a sacar plata? Porque a veces queremos hacer cosas ordinarias o recuperar cosas ordinarias a la vez de lo extraordinario, y todas esas platas salen de las mismas instituciones del Estado, se les quita, ¿verdad? Plata a los superávit para poder fortalecer el fondo y desarrollar acciones en materia de recuperación, pero cada vez el superávit es menos. Entonces es importante que si así sean, yo los pongo muy burdamente, pero es para que me entiendan, así sean 5 o 10 pesos que ustedes presupuesten y elaboren acciones a partir de ese presupuesto, de la planificación de ese presupuesto, pues ahí van a ir sumando y en algún momento pues ya van a tener acciones más fortalecidas en esa materia. La que sí. Aquí ya vamos a entrar a un tema que es sumamente importante, que es la necesidad de contar con los planes de emergencias. El artículo 12 nosotros dice que todos los centros de trabajo, los centros de concentración de personas o de afluencia masiva de personas tienen que contar con un plan de emergencias. Como les dije, más adelante Silvia les va a hablar del tema del plan de emergencias para el sector hotelero, pero aquí sí es importante recordar que todos están en la obligación de tener un plan de emergencias, ¿verdad? Y incluso esto se amarra muy bien con el tema de los permisos del Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud, primero que para el permiso de funcionamiento, pide un plan de emergencias que está amarrado a nuestra norma para hacer planes de preparativos y respuestas en centros laborales o de ocupación pública. La que sí. Entonces, a raíz de eso, pues tenemos nuestra norma, que es una norma en TECO de acatamiento obligatorio, y esto está por incluso decreto ejecutivo, en el cual se dice que todos estos centros tienen que tener una norma de planes de preparativos y respuesta. A partir de la norma, nosotros hemos creado con nuestros socios estratégicos ciertas variantes para los sectores para que sea un poco más a la medida, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a ver más adelante? Perdón, con Silvia. Entonces, aquí nada más les dejo la inquietud de que hay una norma, ¿verdad? Que es como el papá de todos los planes que se hacen, y igual yo se la voy a facilitar a Álvaro para que la comparta con ustedes vía correo. La que sigue. Ese es el objetivo más o menos, como les decía, sí está orientada en el artículo 12, y el objetivo es pues prevenir y desarrollar acciones de prevención del riesgo y de atención de emergencias en los centros de ocupación pública. En la que sigue. Todos los centros laborales, todos los centros de ocupación, todos los lugares donde haya personas, incluyendo, por ejemplo, el tema de los canopy, los vasting, todos estos lugares turísticos que albergan personas tienen que tener un plan de emergencia. Entonces ahí, bueno, ahí vean que están todas las aristas que cubre, pero prácticamente todo lugar que tenga a partir de 2 personas o más tiene que tener un plan de emergencia. La que sigue. Y esos son los componentes básicos del plan. Tiene que hablar de la información general de la organización, valorar el riesgo, la política de gestión del riesgo, organizar para los preparativos y respuesta, un plan de acción,
mecanismos de activación, procedimientos operativos de respuesta y evaluación y recuperación. Entonces, como les digo, más adelante lo van a ver un poco más aterrizado con Silvia, y si en algún momento quisieran alguna actividad propiamente para explicar la norma, pues estamos también para servirles. La que sigue. Y pues esa sería mi intervención. Agradezco muchísimo la participación y la atención, y pues al final estaremos contestando las preguntas que ustedes nos han estado realizando a través del chat, y les cedo la palabra pues a Silvia. Muchas gracias. Gracias, Meli. Bueno, vamos a entrar entonces al tema específico de hoy. A veces me funciona para pasar las teclas y a veces no, no sé por qué. Bueno, como antecedente, les voy a presentar, les voy a contar primero probablemente algo que ustedes ya saben, que fue que el tsunami de Indonesia del 2004 sucedió en un océano donde no había o casi no había preparación ante tsunami, no había un sistema de alerta de tsunami. Y eso provocó que en el siglo XXI, en plena época de la globalización, con internet y todo lo demás, un sismo que sucedió a las 8:40 de la mañana, hora de Indonesia, todavía 12 horas después causara fallecimientos al otro lado del Océano Índico en Sudáfrica. Algo que es inconcebible. Tal vez hace 100 años podríamos pensar que era justificado que sucediera, pero realmente no en el momento en que sucedió. O sea, 3 horas después llega a la India sin ningún aviso de ningún tipo, 6 horas después a las Seychelles, 9 horas después a Madagascar y como les dije, 12 horas después a Sudáfrica. Este tsunami fue muy particular porque al suceder un 26 de diciembre, cerca del 10% de las personas fallecidas fueron turistas. Inclusive, algo muy curioso, la mayoría o el país del que más turistas fallecieron era de Suecia, y es el desastre natural en el que la mayor cantidad de ciudadanos suecos han fallecido, y sucedió fuera de Suecia. Cerca de 250,000 de personas fallecieron en este tsunami, con daños económicos catastróficos, y entonces una vez más sabemos que no podemos detener las calamidades, pero que tenemos que equiparnos mejor. Y realmente para el sector turismo, la resiliencia es una ventaja competitiva adicional, y esto no lo podemos olvidar. Este es un pequeño video de un tsunami, de un meteotsunami que sucedió en Holanda, me parece. Estos son tsunamis muy comunes en el Mar del Norte porque son causados por cambios muy bruscos en la presión atmosférica y suelen ser pequeños. También son bastante comunes en el Mediterráneo, donde les tienen diferentes nombres. Uno que me acuerdo ahorita de Rizaga. Efectivamente no inunda la tierra, pero sí pueden ver cómo se lleva pues muchísimas sillas de playa, y aparentemente era temprano en la mañana y la playa estaba todavía vacía. No se reportaron personas heridas ni fallecidas, afortunadamente. Entonces, ¿qué pasa con los turistas? Pues que no conocen la localidad. Muchas veces no conocen la amenaza específica. Muchas veces vienen de países o ciudades que no tienen mar, y muchas veces ni siquiera conocían el mar antes de llegar a nuestras playas. Entonces dependen de las personas que sí conocen la zona y sí conocen la amenaza, y entonces los trabajadores del sector turismo son las personas responsables de guiar a los turistas en una evacuación por tsunami. Por increíble que parezca, yo a veces lo digo y parece increíble, pero hay gente que no conoce el mar hasta que llega a nuestro país, ¿verdad? Nosotros, como somos un país chiquitico y estamos acostumbrados a irnos con cualquier excusa para la playa, nos parece inconcebible, pero muchos europeos realmente no conocen las playas de sus países, si es que sus países tienen costas. Básicamente la presentación tiene tres contenidos importantes: las generalidades de tsunamis, qué ha pasado y qué puede pasar, y cómo nos preparamos. Los tsunamis son una onda que se produce por una perturbación en la superficie del agua, que tiene que ser lo suficientemente grande la perturbación y suceder lo suficientemente rápido. Pueden suceder en cualquier momento del día, en cualquier época del año. Pueden suceder en cualquier cuerpo de agua, no solo en el trópico, como iba a decir como los huracanes, pero bueno, hay un huracán ahorita ahí a punto de atacar bastante al norte de Estados Unidos, pero bueno, los tsunamis no tienen una región específica en la cual suceden. Pueden suceder también en lagos grandes, por ejemplo, del tamaño del lago del Arenal o del lago de Nicaragua o de Managua. Pueden ser originados aquí o lejos de aquí, y pueden tener cualquier tamaño. Como regla general son más pequeños
en océano profundo y más grandes cerca de la costa. Entonces, estamos acostumbrados, si vamos a la playa o ustedes que viven ahí en la costa, ¿verdad? Están acostumbrados a ver otro tipo de ondas oceánicas, que son las olas causadas por el viento y las mareas, que son causadas por ciclos astronómicos. Esas ondas oceánicas tienen periodos muy diferentes a los de los tsunamis. Las olas de viento, perdón, tienen periodos de pocos segundos. O sea, vemos una ola y a los pocos segundos viene otra, y a los pocos segundos otra, y 5 segundos después otra, y 20 segundos después otra, y están viniendo constantemente. Las mareas tienen ciclos de más de 12 horas. No tengo que decirles a ustedes que si la marea alta fue a las 6 de la mañana, la marea alta va a volver a ser poquito después de las 6 de la tarde. Los tsunamis tienen una causa muy diferente, que pueden ser sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, caída de meteoritos, cambios en presión atmosférica, y sus periodos son del rango de minutos, entre 5 a 60 minutos. Creo que hace poco hubo un tsunami que tuvo un poco más, como 70, 80 minutos de periodo. Esto pareciera un dato muy técnico, pero es importante, porque ustedes tienen que saber que el tsunami no es solo una ola, puede ser varias. Y puede ser que venga una ola y hasta una hora después venga la siguiente ola. Entonces es muy importante que si se realiza una evacuación por tsunami, no se regrese a la zona de inundación hasta que las autoridades no avisen que ha pasado el peligro o hasta que hayan pasado por lo menos 2 o 3 horas sin que hayan venido más olas. Porque ha pasado, sucedió en 1960 en Hawái, se dio la alarma del terremoto que había sucedido en Chile, sonaron las sirenas, que ya tenían sirenas en esa época, la gente evacuó, la ola, desde los lugares altos vieron que la ola llegó y se fue y regresaron a ver qué se les había mojado y qué no, y vino una segunda, una tercera ola y fueron la segunda y la tercera ola las que mataron las personas. Los tsunamis tienen 3 etapas: generación, propagación e inundación. Como generación, la mayoría, el 80-90% de los tsunamis son causados por sismos y la gran mayoría sismos de subducción, donde una placa se mete debajo de la otra. Pueden verla aquí, como se la lleva pegada hasta que no aguanta más y se suelta. Y entonces, al soltarse, vuelve al nivel que tenía originalmente, cambiando el fondo del mar y por lo tanto la superficie del agua. Uno tiende a imaginar que las placas terrestres son rígidas, pero son más como una especie de plasticina. Vean cómo esta se la va llevando y va subiendo aquí, bajando aquí conforme se la lleva trabada. Cuando sucede el sismo, esta parte sube y esta parte baja. Y eso ocasiona el tsunami. Sin embargo, es importante, hay conceptos que a mí me parece muy importante aclarar en mis charlas, y este es uno de ellos, lo que tiene que ver con la magnitud de los sismos, porque la magnitud de los sismos es una escala logarítmica de la cantidad de energía que libera ese sismo, no es lineal. Eso significa que 2 sismos magnitud 4 no liberan la misma energía que un sismo magnitud 8. Y como los seres humanos pensamos en escalas lineales, nos resulta un poco difícil imaginar esas diferencias de energía causadas por las diferencias en magnitud. Este diagrama de círculos de la NOAA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos es muy útil para eso. Entonces, si imaginamos que el área de un círculo es la cantidad de energía liberada por ese sismo, tenemos el círculo más grande, que fue la energía liberada por 9.5, que fue el que sucedió en Chile en 1960, el sismo más grande que se ha medido en la historia de la humanidad. Y si ustedes se fijan, aquí abajo hay un circulito blanco que casi no se ve, es el de energía liberada por un 7.0, como el de Haití de 2010, como el de hace 3 semanas, bueno, ese creo que fue 7.1 o 2, ya no me acuerdo, el de allá por Punta Burica, pero el que sí fue un 7.0 fue el de Cóbano de 1990. Entonces, comparen esa energía de un 7.0 con la de un 9.5. Este círculo sería un 7.8, que fue el que sucedió en 1950 en la península de Nicoya. Comparen esa energía con la de un 9.0 como el de Japón. Entonces, y especialmente esto hago hincapié cuando hablamos con personas en Punta Arenas. Si ustedes vieron imágenes del tsunami de Japón donde iban edificios enteros, containers, carros, barcos enteros flotando en el tsunami, muchas veces la gente ve esas imágenes y dice, no, en un tsunami aquí en Punta Arenas, yo, ¿para qué me voy a preocupar en qué tengo que hacer si de todas maneras no voy a poder hacer nada? No, la escala es muy diferente. Vean la cantidad de energía que liberó ese 9.0, este círculo amarillo,
y la cantidad de energía que liberó este sismo de 1950, que es el más grande originado en Costa Rica, medido en la historia. Es una escala muy, muy diferente. Si hablamos con expertos sísmicos, ellos nos dicen que lo más que ellos creen que podría suceder en Costa Rica es un 8.0, o sea, es un poquito, creo que es el círculo que sigue para arriba de este azul, sigue siendo muchísimo menos que ese 9.0 que sucedió en Japón, y el que sigue para arriba del de Japón es el 9.1 que sucedió en el 2004. Entonces, estas escalas hay que tenerlas en mente, no para decir, aquí no va a pasar nada, sino para saber que la magnitud de la amenaza o la escala de la amenaza es algo que podemos enfrentar. Los tsunamis también pueden ser causados por derrumbes de tierra, ya sea tierra que cae en el agua, rocas, hielo, como en este ejemplo, o submarinos también. Esto es muy demostrativo porque vean la gente ahí en la parte inferior del video, vean cómo la gente empieza a oír donde ve que esa pared de hielo cae al agua, cómo se forma la onda, eso que el hielo hundió, luego se levanta, ¿verdad? Y viene la onda que se empieza a mover muy rápido, pero luego se empieza a mover muy despacio. Y efectivamente, a pesar de lo difícil de caminar entre esos bloques de hielo, la gente logra salir de ahí antes de que llegue la ola. Aquí no tenemos glaciares, pero tenemos paredes de roca, ¿verdad? Tenemos ríos con muchos sedimentos que podrían causar derrumbes submarinos, que podrían a su vez causar tsunami. Entonces, este video me gusta por lo demostrativo que es. La altura de los tsunamis va a depender de la profundidad del mar, y los tsunamis, como son una onda, se van a reflejar y refractar en las características del fondo marino. Esta imagen me gusta por dos cosas. Primero, en este inserto, ustedes pueden ver, vamos a ver si puedo, aquí, ustedes pueden ver que estos rectángulos que está aquí son el área de dislocación del sismo. Los sismos no rompen un solo punto. Cuando nosotros hablamos de un epicentro, es el punto donde empezó a mover el sismo. Recuerden que son bloques que tienen cierto grado de elasticidad, más una plasticina que unos bloques, los tuquitos de madera con los que jugábamos de chiquitillos. Y entonces lo que desplaza es una área. En este caso fueron todas estas áreas. La mayor parte de la energía del tsunami se va hacia el frente de esa longitud de ruptura, no hacia los lados, sino hacia el frente. Y además de que se va al frente, pueden ver aquí como la mayor cantidad de la energía se fue al frente, este es un gráfico de energía, y hacia el ladito, hacia Australia, aunque está más o menos a la misma distancia que las Maldivas, no llegaron un tsunami tan grande como si llegó a las Maldivas, por una cuestión de direccionalidad. Pero además, aquí hay una cordillera submarina, la dorsal del suroeste índico, que agarró esa energía del tsunami y la canalizó como un láser, la enfocó hasta Río de Janeiro. Prácticamente al otro lado del mundo, después de haber cruzado dos océanos, se registró 1 metro de tsunami en Río de Janeiro. Entonces, este es el tipo de características que nosotros analizamos cuando analizamos si un evento que haya sucedido en otra parte del Océano Pacífico, del Atlántico, del Caribe, puede ser o puede resultar en amenaza para nuestro país. Esta es parte de las cosas que nosotros analizamos. Entonces, los tsunamis son ondas muy largas cuando están en aguas profundas. Eso quiere decir que entre cresta y cresta hay cientos de kilómetros, y el mar lo podemos imaginar, los océanos, como una gran piscina cuyos lados, no una de esas piscinas rectas, ¿verdad? Sino más bien piscina con una rampa hacia los lados, ¿verdad? Entonces, es muy, muy plano y de pronto empieza a disminuir la profundidad muy rápidamente. Cuando el tsunami viaja por océano profundo, viaja con la velocidad de un jet, con unas longitudes de onda, o sea, entre cresta y cresta de cientos de kilómetros y alturas generalmente menores a 1 metro. Es muy difícil de observar en océano profundo. Pero conforme se empieza a acercar a la costa y la profundidad empieza a disminuir, la parte de adelante de la onda está viendo profundidades, tal vez aquí están un poco exageradas las cantidades, la parte de adelante de la onda empieza a ver profundidades mucho menores que la parte de atrás de la onda. Y la velocidad depende de la profundidad. Entonces, a menos profundo, menos rápido. Entonces, la parte de adelante que está a menos profundidad empieza a ir más lento. Y la parte de atrás, que está viendo más profundidad, sigue muy rápido. ¿Y qué pasa cuando los de adelante frenan y los de atrás no? Pues sucede un fenómeno de apilamiento. Esto puede ser una analogía, si les pudiera parecer inclusive graciosa, pero es una explicación para por qué los tsunamis crecen. Hay un apilamiento del agua conforme los tsunamis van frenando,
y se van acercando a la costa. Entonces, afortunadamente en la costa no tienen la velocidad de un jet como si lo tienen en océano profundo, pero van a tener alturas mucho mayores. Otro concepto que me gusta aclarar, me parece importante aclarar en las charlas, es el concepto de run-up o altura del tsunami. Cuando sucede un tsunami, no hay nadie ahí con una estadia de topógrafo midiendo a ver qué tan alto llegó el agua. Generalmente lo que queda es una línea, con suerte en la vegetación, en zonas deshabitadas, o pues sin suerte en zonas habitadas, ¿verdad? Queda una línea muy clara de hasta dónde llegó el agua. Y entonces viene un equipo de expertos después a buscar el punto al que más entró el agua, y ese se llama el punto de máxima inundación. Si lo vemos como un esquema de lado, tenemos que esta era la tierra, este era el agua a un nivel calmado, digamos, antes de que viniera el tsunami. Cuando viene el tsunami viene e inunda hasta este punto. Es el punto de máxima inundación. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, este era el nivel que tenía el agua antes de que viniera el tsunami. La distancia de ese punto de máxima inundación al nivel del agua antes del tsunami es la distancia de inundación, que puede ser de 100, 200, 300, 1 kilómetro, inclusive en Japón llegó a ser de más de 4 kilómetros. Y la altura de ese punto sobre el nivel del mar es lo que se conoce como run-up o altura del tsunami. O sea, si el tsunami de Japón tuvo una altura máxima de 40 metros, eso no quiere decir que había una pared de agua de 40 metros. Eso quiere decir que el tsunami llegó hasta un punto situado a 40 metros sobre el nivel del mar. Igual es un montón, pero no es esa pared de agua, no sé si me explica. ¿Qué tanta agua vemos nosotros desde donde estamos parados? Eso se conoce como profundidad de flujo. De acuerdo a que si estamos más cerca de la costa, generalmente la profundidad de flujo es mayor que si estamos más lejos de la costa, vamos a ver menos agua. Y esta cantidad es muy importante especialmente para Punta Arenas, donde vamos a necesitar hacer evacuación vertical. Esta cantidad nos dice si es suficiente un segundo piso, necesitamos un tercero o un cuarto o más, ¿verdad? Ahí podemos tener el resultado de los modelos que una zona se inunde, como pasa en Punta Arenas, pero resulta que el modelo nos dice que esa zona se inunda con 20 centímetros, 30 centímetros de agua. Entonces, no es que el tsunami agarró y barrió todo Punta Arenas y no quedó nada, sino que sí, probablemente se va a mojar todo, pero en algunos lugares nada más con unos centímetros de agua. Entonces, ¿qué ha pasado y qué puede pasar en Costa Rica? Bueno, si hablamos de tsunamis locales y lejanos, cuando los tsunamis locales son cuando sentimos el sismo, o sea, es un tsunami originado por un sismo en nuestro país, tenemos 12 casos en el Pacífico y 12 casos locales en el Pacífico y 23 distantes en el Pacífico. Y en el caso de tsunamis en el Caribe, alguien se le activó el micrófono. En el caso de tsunamis en el Caribe, tenemos solo 5 tsunamis locales, no tenemos tsunamis lejanos en el Caribe. Esta estadística es congruente con lo que sucede a nivel global, donde el Pacífico es el que tiene estadísticamente la mayor cantidad de tsunamis. Pero no es el único, vean el caso del 2004 en el Océano Índico. Y de hecho en Costa Rica, si ustedes dijeron, yo me voy a ir a vivir a Limón, les cuento que el único tsunami para el que se han confirmado muertes en Costa Rica fue el tsunami de Limón, causado por el terremoto de Limón de 1991. Es el único para el que tenemos muertes confirmadas. Entonces, en realidad, la única garantía de que no nos va a afectar un tsunami es viviendo aquí en Heredia, digamos, o ahí por Esparza o Orotina si les gusta el calorcito, ¿verdad? Mientras estemos en la costa, mientras tengamos agua cerca, estamos expuestos. Y al menos no vamos a pedirle a la gente que deje de vivir en la costa, no vamos a dejar de ir a pasear a la playa, al menos yo no. Entonces el riesgo va a seguir estando ahí. De esos tsunamis que causaron afectación, que son aproximadamente la mitad de los registrados en Costa Rica, la mitad nada más los vimos en instrumentos, nada más. De la otra mitad que sí fueron observadas por la población, 4 nada más la gente dijo, ay, qué raro, mira, la marea subió y bajó en 5 minutos. O la marea subió a más alto de lo normal y bajó llevándose un montón de troncos. Eso es una observación de un tsunami. Otros han causado corrientes fuertes, inundaciones, unos cuantos daños, 8 de ellos, 7 por inundaciones y 1 por corrientes, y como les decía, 3 muertes por el tsunami del 91 en Limón. ¿A dónde han sido observados o ha habido afectación de tsunamis? Bueno, ahí tienen ustedes el mapa.
realmente pueden ver que prácticamente en todo lado, únicamente no tenemos reportes en la zona de Punta Burica y Golfito y dentro del Golfo de Nicoya. En la de Nicoya, perdón, en el Golfo de Nicoya, en realidad es porque entre Punta Arenas y la isla San Lucas hay un espacio de pocos kilómetros, ahorita no recuerdo si son 5 o 7 kilómetros, y las profundidades de esa zona hacen que el tsunami pierda muchísima energía y lo que entra al Golfo de Nicoya es muchísimo menor, de acuerdo con los modelos que nosotros tenemos, que pareciera confirmarse por la falta de observaciones. Entonces, el tamaño de los círculos nos dice qué fue lo que pasó, ¿verdad? Los morados son solo registros instrumentales, en Quepos, por ejemplo, que hay un mareógrafo, y en Punta Arenas, que hubo un mareógrafo, pero en Punta Arenas también han habido inundaciones, que son los círculos amarillos, las personas fallecidas, ese círculo más oscuro, en Moín y en Boca Martina, de hecho por aquí hay otro, y los anaranjados y rojos algún tipo de daños, vean que tenemos también inclusive en la isla del Coco reportes. Entonces, eso es porque a la prensa le encanta preguntar, ay, ¿a cuál playa no pueden pasar tsunamis? ¿A dónde le decimos a la gente que vaya? En realidad a cualquiera, ¿verdad? En cualquiera están expuestas, en cualquiera existe el riesgo, escoja la que más le guste y prepárese, estudie los sitios seguros y cómo llegar y cómo salir y haga su plan familiar o su plan de grupo de amigos y ya está. Pero en realidad la exposición está en todo lado. Pero bueno, alguna gente los veo yo donde hacen cara de que si yo hablé de 1 metro, hacen cara de, ay, aquí cuando se crece el río, yo ando con 1 metro de agua ahí sacando chunches de la casa. Bueno, les cuento que en el caso de los tsunamis es un poco diferente. Esto es una filmación de una cámara de seguridad de una casa en el tsunami de Palu, Indonesia, de septiembre de 2018, donde además tuvo la particularidad que el tsunami llegó 3 minutos y medio después del sismo, que mucha gente dice 3 minutos y medio, no, hombre, ahí para qué me preocupo, no voy a poder hacer nada, pero en realidad sí se puede y la preparación aquí era prácticamente nula, porque a la gente la habían preparado para un escenario diferente, como el del 2004, que era otra isla, que era otro tiempo de llegada, que era otro tamaño de tsunami, y aquí los tsunamis son moderados, pero llegan muy rápido y no estaban preparados. Murió gente, por supuesto, pero no tanta como uno se hubiera imaginado para ese tiempo de llegada tan rápido. ¿Verdad? Vean, ¿verdad? El sismo, efectivamente, cómo se cae todo. Esto fue un 7.6 como el del 2012, ¿verdad? De Nicoya. El sismo acaba de terminar, son las 6:03 de la tarde ahí. La gente ya pasó, digamos, ya pasó, empiezan a caminar, empiezan a ver qué hacer. Eso es lo que no hay que hacer, o sea, inmediatamente el sismo termina, hay que actuar y pensar que el tsunami va a llegar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la preparación para saber que hay que moverse rápido. Aún así, yo ya tengo 30 segundos hablando y parece una eternidad, ¿verdad? Ahorita van a adelantar el reloj y entonces van a ver que 3 minutos y medio no era tan poquito como uno se imaginaba, ya lo adelantaron. Ya pasaron 2 minutos desde que terminó de temblar en ese reloj. 3 minutos, pero no, 2 minutos, sí, perdón. El sismo duró como 30 segundos. El tsunami llega 3 minutos y medio después de que empezó a temblar. La gente va, se fija, entra, sale. La cámara ahorita se le activa el modo nocturno porque eran las 6 de la tarde. El señor ahí va, bueno, yo digo que seguro con el cigarro para calmar los nervios, ¿verdad? Aunque se ve caminando muy tranquilo. Esta casa está a 100 metros de la playa, bueno, de la costa. Y ahí llega el tsunami. Observen que no cubre el primer piso de la casa, observen las columnas, pero vean la fuerza con la que entra el tsunami y la cantidad de escombros que trae. Realmente ahí nadie se hubiera salvado si hubiera estado en ese lugar, pero si la casa tenía segundo piso, que me parece que no, en un segundo piso hubiera sido más que suficiente. A mí me gusta enseñar esto porque esto podría ser algo similar a lo que nosotros podríamos estar enfrentando en Costa Rica, algo moderado, ¿verdad? Pero aún así, peligroso. Vamos a ver.
Ok, afortunadamente nadie falleció. Sí, yo creo que sí tenía un pequeño ático la casa. Nadie falleció en esa familia. Afortunadamente la gente de UNESCO fue después a hacer una inspección. Y bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cómo nos preparamos? Yo voy a hablar, aquí nosotros escribimos junto con la Comisión de Emergencias una guía para preparación ante tsunamis para hoteles como complemento a la norma de la que Melissa les habló. Entonces está todo esto escrito en términos de hoteles, pero mucho se puede adaptar a otros servicios turísticos, ¿verdad? Entonces, muy importante tener la información general del hotel o del restaurante o de la empresa de tours o museo o lo que sea, con características generales, público meta. Hay hoteles dirigidos a solo personas adultas que no reciben niños. Hay hoteles dirigidos a familias en general. ¿Qué tipo de actividades se desarrolla? Si tiene, por ejemplo, actividades acuáticas como kayaks, snorkeling y ese tipo de cosas, también es importante tenerlas en cuenta. Y, por supuesto, hacer una valoración del riesgo. Entonces recuerden que para estar preparados ante todos los desastres hay que establecer planes y protocolos, estar organizados para activación, evacuación y recuperación, y todo el personal debe saber cómo prepararse, cómo responder y cómo recuperarse. Yo sé que esto puede ser un desafío, especialmente en hoteles grandes y especialmente también en el sector turístico, donde muchas veces el personal cambia mucho, ¿verdad? Y entra personal temporal en temporadas altas y todo, pero aún así es muy, muy importante que sepan cómo prepararse, cómo responder y cómo recuperarse. Es muy importante hacer una coordinación externa con autoridades nacionales, con comités, ahí me faltó, comunales y municipales, con la comunidad o comunidades alrededor del hotel y con otros hoteles y negocios cercanos, porque no son una isla. Ningún hotel y ningún negocio es una isla. Y esa coordinación externa es sobre todo importante para saber con qué se cuenta en el país. Porque si ustedes ponen en el plan de preparativos del hotel o del restaurante que el mensaje de alerta de tsunami les va a llegar por un mensaje SMS del celular, olvídelo, eso aquí no sucede así. Entonces no están de acuerdo a la realidad del país, ¿verdad? Por eso es importante esta coordinación. Los componentes del plan deben tener las etapas de activación, evacuación y post-tsunami, donde activación implica recepción, interpretación, diseminación, evacuación debe cubrir rutas, albergues, señalización, y en caso de post-tsunami, pues suministros y comunicación. La guía esta para planes, para el complemento a la norma, ¿verdad? Para planes de tsunamis en hoteles y cabinas, la pueden descargar de nuestra página web y está ahí, por supuesto, más detallada. Yo voy a darles como una pincelada. Deben incluirse procedimientos en el plan para activación, diseminación de la alerta, evacuación, regreso y atención a los huéspedes después del tsunami, porque muchas veces tenemos huéspedes que no viven en el país, ¿verdad? Que son extranjeros y entonces ellos van a necesitar, si el hotel no quedó en condiciones de hospedarlos, van a necesitar reubicación, ¿verdad? Entonces, reubicación y ayuda con cancelar vuelos de regreso y todo ese tipo de cosas que se deben considerar en el plan. En el caso de los hoteles y de otros negocios también deben considerar todas las zonas como habitaciones, playas, o sea, no podemos tener procedimientos que solo vayan habitación por habitación y se olviden de los huéspedes que están en la playa o de los que están en la piscina o de los que andan haciendo kayak, ¿verdad? Tenemos que considerarlos a todos y todas, inclusive aquellos con necesidades especiales. Tenemos que considerar que pueden haber personas que evacúen a través del hotel, que estén en la playa en ese momento y se vino el temblor y esas personas van a agarrar a través del hotel y no podemos prohibirles la entrada, ¿verdad? En una emergencia, por supuesto. No podemos impedirles el paso a través del hotel y todas las personas deben poder ser evacuadas a zonas seguras. A la hora de considerar, ¿verdad? De tomar una decisión, hay que considerar qué tan intenso fue el sismo, si estamos hablando de un tsunami local, qué tanto tiempo disponemos para evacuar, cuál es la localización de los puntos de reunión o zonas seguras, o sea, dónde hay que llevar a la gente, por dónde, o sea, las rutas, qué tanta gente tenemos que evacuar. No es lo mismo en Semana Santa que hoy, por ejemplo. Hoy, miércoles 25 de agosto, de fijo, ustedes no están con tanta ubicación, con tanta ocupación. Y qué capacidad de recursos disponibles tienen en el hotel, que no es lo mismo, me imagino yo, el personal que tienen disponible hoy, 25 de agosto, que un Semana Santa o un 25 de diciembre. Entonces, en cuanto a activación, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Bueno, nosotros dividimos los tsunamis para efectos operativos en 3 tipos: locales, regionales y lejanos.
Los tsunamis locales es cuando sentimos el sismo, ya eso lo mencioné antes. Esa es una súper ventaja porque el sismo en sí es una alerta. No necesitamos que nadie nos avise. Sentimos el sismo y tenemos que saber. Tenemos que saber, eso sí, la desventaja de estos tsunamis es que el tiempo de llegada es muy corto. Va a variar de ubicación a ubicación y dependiendo de dónde fue el sismo, pero si el sismo fue frente al sector de la costa en el que ustedes están, en general la definición es que es menos de 1 hora, pero en el caso de Costa Rica hay zonas como ciertas zonas de Guanacaste y ciertas zonas del Caribe Sur, donde ese tiempo de llegada va a andar por ahí de los 8, 10, 15 minutos. En el caso de Punta Arenas en particular, como Punta Arenas está relativamente adentro, en una zona de baja profundidad, o sea, el tsunami tiene que recorrer cierta distancia en una zona de baja profundidad, eso hace que se vaya frenando. Y entonces esos tiempos de llegada en Punta Arenas andan por los 40 minutos, ¿verdad? Ya sea para sismos originados ahí más o menos frente a las costas, o sea, frente a la entrada del Golfo de Nicoya. Si es un sismo que viene, por ejemplo, de la península de Nicoya, un tsunami, o que viene de la zona de Papagayo, esto que viene más de ahí por Dominical, entonces lógicamente ese tiempo va a ser mayor. Pero probablemente el sismo ustedes no lo van a sentir tan intenso, ¿verdad? Porque no fue ahí. En el caso de los tsunamis regionales, no sentimos el sismo y hay un tiempo de llegada moderado por definición de 1 a 3 horas. El peor escenario para nosotros, en el caso de tsunamis regionales, es un tsunami que viniera de la zona de Colombia-Ecuador, donde estaría llegando a la Punta Burica en 1 hora 15 y a Punta Arenas en cerca de 2 horas, 2 horas y media, ¿verdad? Es muchísimo más tiempo que uno local, pero tiene que haber pasado la alerta por todos los canales de alerta porque no sentimos el sismo. En el caso de los lejanos tampoco lo sentimos, pero estamos hablando de un tiempo de llegada de más de 3 horas, por definición. El peor escenario para nosotros es un tsunami que venga de la zona de Tonga Kermadec, como el de marzo pasado, donde estamos hablando de 15 horas. En 15 horas capaz y hasta logramos sacar a toda la gente de Punta Arenas. Tal vez, depende. Entonces, tenemos 2 tipos de alertas de tsunami. Las naturales, que hay que actuar inmediatamente y no empezarle a preguntar a nadie, ahí sí es cierto que mejor digan, aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Que son sentir un sismo fuerte o largo, o el que el mar se eleva o se vacía de pronto. Recuerden que pueden haber tsunamis por derrumbes, y esos derrumbes pueden ser submarinos, o sea, nadie los vio, nada más llegó el tsunami, eso pasó, no sé si fue 2017 o 18 en Santa Marta, en el Caribe de Colombia. A mediodía de pronto llegó el tsunami, el mar se metió, afortunadamente no hubo personas heridas ni fallecidas, pero sí hubo inundaciones en el centro de la ciudad y fue un derrumbe submarino frente a la ciudad que nadie, no había temblado, nadie se dio cuenta de nada. Entonces, si vieron que el mar se eleva o se vacía de pronto, también actívense. O escuchar un fuerte rugido del mar. Porque los reportes nuestros toman por lo menos 10 minutos, ¿verdad? Tenemos que esperar recibir la información del sismo, si el sismo fue aquí o fue en cualquier lado del mundo, eso va a tomar tiempo. Para darles un ejemplo, en el sismo del 21 de julio tardamos 15 minutos en recibir los parámetros del sismo, tanto de Opsicori como de la red sismológica. Y hasta no saber dónde fue el sismo, qué magnitud fue, nosotros no podemos emitir ningún producto porque no sabemos qué pasó, no sabemos qué puede pasar. Entonces, no esperen a la información de nosotros, pónganse primero a salvo y después, ahora sí, empiezan a buscar información. Además, después de que Sinamón manda ese reporte, la CNE tiene que hacer su alerta oficial, valorar las condiciones y decidir si emite una alerta. Y eso va a tomar, digamos que otros 15 minutos máximo, ¿verdad? Mientras se difunde, mientras les llega a ustedes, olviden. Entonces, mejor actuar inmediatamente. ¿Qué tan fuerte es un sismo fuerte? Porque mucha gente se queda así como pensando, bueno, de acuerdo a qué tanto miedo usted le tenga a un sismo, va a variar qué es fuerte para usted, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la escala de magnitud modificada de Mercalli, elaborada o adaptada por la Red Sismológica Nacional, estas son algunas características de un sismo fuerte, o sea, que se siente la sacudida por todas las personas, algunas se asustan y salen, como mi abuelita, que sale corriendo siempre a la calle. La gente camina inestablemente, algunos vidrios se rompen, los adornos, algunos se caen o libros, los cuadros se tuercen o se vuelcan, algunos muebles se mueven o vuelcan, algunas paredes de bloques se agrietan, algunos repellos débiles se caen, las sacudidas se observan en los árboles, postes y otros objetos altos y algunas campanas suenan. Entonces, con algunas de estas características pueden considerar que es un sismo fuerte. Si tienen duda,
consideren que es fuerte. Es mejor ir a lo seguro, ¿verdad? Y no decir, ay, no estuvo tan fuerte y igual los adornos se cayeron, igual era difícil caminar, pero como yo no les tengo miedo, entonces para mí no estuvo tan fuerte. No, estos son algunas características que nos permiten, es muy difícil esto porque es un poco subjetivo, pero algunas de estas características nos permiten darnos una idea si realmente tenemos que salir o no. En el caso de los tsunamis originados fuera de nuestro país, sucede el sismo, lo detecta el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que también trabaja para el Caribe. Y ustedes me dicen, ¿por qué esta nos está hablando del Caribe? Bueno, ¿quién quita que ustedes dentro de unos años se vayan a vivir al Caribe o que anden paseando por ahí visitando a alguien, etcétera? Es muy importante saber, nosotros somos un país muy pequeño, es muy importante saber de las dos costas. Entonces, sucede el sismo, se activa el PTWC que monitorea, detecta, interpreta y comunica resultados. Ellos nos comunican al mismo tiempo a la CNE y a CINAMOT, pero como en CINAMOT somos 3 personas y no estamos 24/7 en la oficina, sí estamos disponibles. Entonces la CNE nos llama a la hora que sea, el día que sea, ¿verdad? Nosotros nos activamos, interpretamos la información y comunicamos los resultados. Disculpen, es que me pusieron ayer la segunda dosis de la vacuna, me la adelantaron y entonces ando como con mucha sed. Nosotros interpretamos los resultados y comunicamos a la CNE. Esto es lo que se llama a nivel regional, nacional, nivel institucional, o en inglés upstream. Luego, si es necesario emitir una alerta, esto sucede, esta parte azul, para cualquier sismo magnitud mayor a 6, cerca de la costa o en el mar, en el Pacífico, en el Atlántico, incluido el Caribe. Esto sucede siempre. Si hay alguna amenaza para el país, la CNE entonces activa al mismo tiempo a comités municipales y comunales. Esto es una diferencia con otras amenazas, porque con amenazas hidrometeorológicas, por ejemplo, la CNE activa al comité municipal y el comité municipal activa a los comités comunales, porque generalmente las amenazas hidrometeorológicas dan 1, 2, 3, 5 días de anticipación. En el caso de los tsunamis no contamos con tanto tiempo y entonces la activación se hace simultánea para poderse mover más rápido. Y los comités son los encargados de activar a la población o dar la orden de evacuación a la población, que es la que tiene que evacuar. O sea, nadie lo van a ir a buscar a la casa para sacarlo, porque no hay tiempo en el caso de un tsunami, a diferencia de en el caso de un huracán, una tormenta, una depresión tropical. Aquí no hay tiempo. Cada persona debe salir. Si estamos hablando de personas con discapacidad, ¿cómo se llama esto? Capacidad de movilidad disminuida, entonces debe haber un plan comunal que identifique que en esa casa hay una persona sola que no puede salir y alguien de la comunidad debe ir a ayudar a esa persona. O que en esa casa hay una señora que cuida chiquitos y está sola con 6 chiquitos, todos de menos de 5 años, alguien le tiene que ir a ayudar. Pero en principio es responsabilidad de cada persona, de cada grupo familiar, de cada empresa, la evacuación. Y esto lógicamente tiene que suceder antes de que llegue el tsunami. Y esto, como les decía, es responsabilidad local. Es que la CNE no, o sea, yo estaba ahí en mi casa en tal playa y la CNE nunca me llamó. No, no es la CNE, es el comité municipal o comunal de su localidad los que le tienen que avisar. Porque Costa Rica tiene más de 300 comunidades costeras y en este tiempo de llegada que va de 1 a 24 horas no da tiempo que la CNE vaya casa por casa. Además, Melissa dijo la cantidad de personal que tienen, menos de 200 personas me parece, o menos de 100, no alcanzan para ir casa por casa a las 300 y pico comunidades costeras que tiene el país. Estamos hablando de un tiempo de impacto que es bastante corto, ¿verdad? Recordemos entonces, hay una responsabilidad regional, hay una responsabilidad de gobierno central, por decirlo así, y hay una responsabilidad de gobiernos locales. Entonces, los procedimientos de activación deben incluir la capacidad de recibir alertas oficiales de las autoridades a tiempo, saber interpretarlas, saber diseminarlas a lo interno del hotel o negocio a todos los lugares, a todas las personas, huéspedes, visitantes y personal deben poderlas recibir y deben poder cooperar con autoridades nacionales. Y ahí estoy hablando de comités, ahí estoy hablando de organismos de primera respuesta, Cruz Roja, Tránsito, etcétera, si es necesario. Los niveles de amenaza que damos en CINAMOT, esto es algo, ustedes no tienen idea del trabajo que hay detrás de todas estas 3 cosas tan sencillas, porque en Costa Rica
todo el trabajo de gestión del riesgo se hizo, según tengo entendido yo, primero para eventos hidrometeorológicos. Entonces, el diseño de los niveles de alerta, todo estaba hecho para eso y hubo que trabajar en una adaptación. Por eso ustedes pueden ver que aquí no usamos amarillo, verde, rojo, ¿verdad? Como en las alertas, sino hablamos de estos niveles bajo, medio y alto. Entonces, un nivel bajo es cuando la afectación va a ser solo en el agua. O sea, lo único que son alturas de tsunami menores a 1 metro, que en general no suelen inundar, pero causan corrientes fuertes o muy fuertes, dependiendo de si estamos en puertos, en costas abiertas, en desembocaduras de ríos o en entradas muy angostas de esteros o de puertos. Ahí podemos tener corrientes muy fuertes o peligrosas con un nivel bajo, no solo en puertos, ¿verdad? Sino también en la playa. Entonces, con un nivel bajo de amenaza, nosotros recomendamos restricción costera, que es la suspensión de todas las actividades en el mar. Snorkeling, kayaking, banana, pesca, sobre todo a nivel artesanal, ¿verdad? De pangas y demás. Y preferiblemente que las personas desocupen la playa. Porque puede, no sé si recuerdan el video que les mostré al principio, puede haber una inundación de la playa si está la marea baja o aún si está alta, puede inundar un poquito la playa. En el nivel medio se esperan inundaciones menores y en el nivel alto inundaciones mayores. Por eso los mapas de evacuación nuestros, ahorita les voy a hablar de eso, tienen en su mayoría 2 zonas de evacuación, menor y mayor. Y aquí es muy importante hacer hincapié en que un tsunami local nos causaría un nivel medio de inundaciones menores. Con el conocimiento científico que tenemos hasta el momento, pensamos que un tsunami local no nos causaría inundaciones mayores. Las inundaciones mayores serían para tsunamis que vengan de fuera de nuestras costas. Podrían ser lo suficientemente grandes para causar inundaciones mayores o podrían ser moderados y causar inundaciones menores. ¿Ok? ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque si ustedes me dicen, uy, es que esta es una distancia enorme, esta amarilla en el mapa, para llegar yo en 15 minutos, no. En 15 minutos, que es uno local, no es la amarilla, es la naranjada. ¿Ok? Por eso hay una diferencia. En la página web de nosotros pueden ver nuestros reportes en tiempo real en esta sección de amenaza por tsunami. Es esta sección de aquí, le dan ver detalles y aparece el reporte. Si no hay ninguna amenaza, que es la gran mayoría de los que nosotros emitimos, ¿verdad? Entonces aparece como ninguna y aparece únicamente texto. Si hay alguna amenaza, entonces aparecen los segmentos de la costa coloreados de acuerdo al nivel de amenaza que pueden enfrentar, ¿verdad? Entonces hay una amenaza diferente. Aquí está diferenciado el Golfo de Nicoya, Pacífico Central, Sur, Península de Nicoya, Guanacaste Norte, Pacífico Norte. Y lo mismo Caribe, tenemos Caribe Norte y Sur. Nosotros estamos desarrollando una app que tenía que tardar 5 meses y ya lleva 1 año y medio, pero que está ahora sí en la última fase de aprobación por parte de Apple. Y entonces esperamos hacer el lanzamiento antes de que se acabe el año. No voy a decir unas pocas semanas porque cada vez que digo eso se atrasa más y más. Voy a decir antes de que se acabe el año esperamos hacer el lanzamiento de esa app. Y esa app les va a ustedes a notificar cada vez que nosotros emitimos un reporte como este. Les va a llegar una notificación en la app. Entonces, la siguiente pregunta, ok, ya sé cuándo me van a avisar, cómo me van a avisar, ya sé que si tiembla tengo que salir corriendo, caminando rápido, pero ¿hasta dónde? Bueno, eso nos lo dicen los mapas de evacuación por tsunami, que es un proyecto conjunto de Sinamot con la CNE, en 2 etapas. En la primera se trabajó Pacífico Norte y Central, en la segunda Sur y Caribe. Y los mapas se realizaron, pues, en algunos casos, como es el de Punta Arenas, realizando simulaciones numéricas para ver cuál es, o simulaciones por computadora, para ver cuál es el área de inundación. Y la parte de definir las rutas de evacuación se trabajó de 2 formas al mismo tiempo. Se trabajó con sistemas de información geográfica que calcula cuál ruta es la más rápida y se trabajó con talleres con comunidades. Ustedes pueden ver ahí uno de los talleres que hicimos con comités en Punta Arenas. Generalmente trabajamos con la comunidad en sí, pero Punta Arenas es otra escala completamente, entonces se trabajó a nivel de comités. Y se hizo lo mismo y luego se compararon resultados, ¿verdad? El conocimiento de la comunidad es mucho más valioso. Bueno, Punta Arenas es una ciudad, pero nos tocó mucha comunidad rural donde nosotros decíamos esta calle y nos decía la gente, no, es que mire, y siempre que llueve esa calle se inunda y se hace un barrial y no se puede pasar de esa calle, entonces no puede ser una ruta de evacuación, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Estos son los mapas terminados, tanto de la provincia de Guanacaste como de la provincia de Punta Arenas. Todos los pueden descargar en nuestra página web. Este es el de Punta Arenas. Entonces ustedes me dicen, la Santísima, y yo no tengo para dónde agarrar, ¿verdad? Me voy para la punta y ya.
todo el resto se inundó y el mar le pasó por encima y se fue hasta el otro lado. No, no, no. Primero que todo, vean el área anaranjada, es prácticamente nada más la primera línea, ¿verdad? Tanto en el de costa como en el estero. Esto quiere decir que una inundación menor, ya sea por un tsunami lejano o por un tsunami local, o sea, si tiembla, lo que hay que hacer es alejarse de la orilla, tanto de la playa como del estero, nada más. Con los escenarios sísmicos dados por expertos sismólogos que podrían causar tsunami, ninguno de ellos va a entrar ese tsunami a la parte interior de la punta de la ciudad, ¿verdad? Entonces tiembla y nada más nos retiramos de la orilla, de la playa o del estero. En el caso de tsunamis lejanos que puedan causar inundaciones mayores, o sea, ya casos, y nosotros, y se los voy a decir aquí, analizamos escenarios bastante apocalípticos, ¿verdad? Yo les llamo así porque son casos con muy baja probabilidad, pero aún así posibles y que son bastante apocalípticos. Ahí sí se inundaría o tendríamos agua en toda la ciudad, pero en algunos lugares estaríamos hablando, ya se los dije antes, de 20, 30, 50 centímetros de agua nada más, en la mayoría de los lugares de hecho, excepto aquí la Angostura. Ahí sí tendríamos 1 o 2 metros de agua sobre el nivel del suelo, ¿ok? Entonces, primero que todo, si pretendemos que toda esta gente de aquí salga por la Angostura, tenemos que asegurarnos que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Porque si se hacen las presas, que ustedes ya saben mejor que yo, saliendo de Punta Arenas, entonces ahí sí es cierto que se fue todo el mundo en la tira, porque va a llegar el tsunami primero aquí y con mayores alturas. Por eso es que mucha gente nos dice, es que qué estúpidos pusieron, disculpan la expresión, pero así nos ponen en redes sociales, pusieron las señales al revés. En Punta Arenas lo manda uno para adentro. En Punta Arenas debería ser para salir de la ciudad, pero lo manda uno para adentro. No, no. Es que hay ciencia detrás de esa definición, ¿verdad? Solo los que están en esta zona son los que tienen que salir. El resto, más bien, véngase para adentro, porque más hacia la punta es donde vamos a tener menores profundidades de flujo, o sea, menor cantidad de agua. Y con un segundo piso basta. Inclusive hay casas que están a un nivel más alto del suelo, ¿verdad? 1 metro o algo así más alto del suelo en Punta Arenas. Esas también están seguras, ¿verdad? Y hemos definido, o sea, eso se definió en realidad con la comunidad, ciertos puntos donde se puede llegar a reunir la gente como un punto seguro, como la UTN, el estadio, no recuerdo cuál era, esta zona de aquí del Faro, esta zona de aquí sobre carretera, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también en la página web un mapa interactivo en esta sección de aquí, donde ustedes pueden travesearlo, pueden buscar en esa foto satelital dónde está su casa, dónde está su hotel. Hay una reglita aquí, esta que está aquí. Con esa reglita pueden activarla y medir distancias para saber qué tan lejos están ustedes de un punto de reunión y demás. Y esto, por supuesto, se puede ver también en celulares y esto está cargado en esta app que estamos desarrollando nosotros, que va a ser como una especie de Waze. O sea, en el momento que ustedes tienen que iniciar una evacuación, le dicen iniciar evacuación y la app los va guiando. Doble aquí a la derecha, a la izquierda, siga y demás. Entonces, Punta Arenas es el único lugar de los que hemos trabajado donde se recomienda evacuación vertical, es decir, en edificios. Tiene ventajas, ¿verdad? En este caso, si hablamos de edificios del hotel en particular, como puntos de reunión, como zonas a las cuales evacuar a la gente, por supuesto que es más rápido, no se van a ver afectados por el tráfico, es mucho más simple manejar la evacuación y la señalización es mucho más sencilla. Tenemos que ver que la estructura no debe ser dañada por un sismo y debe resistir el tsunami. No hay un código de tsunamis como si hay un código sísmico en nuestro país. Son fuerzas un poco diferentes y ningún país en realidad lo tiene. Lo que tienen algunos países como Chile, Japón y Estados Unidos son recomendaciones para construir estructuras que sean albergues o refugios de tsunami. Y es parecido, pero no es lo mismo, porque estas estructuras, como son específicamente diseñadas para albergar muchísima gente durante un tsunami, entonces están muy, muy reforzadas. Y ustedes saben que entre más reforzadas, más caras. Entonces, ningún país ha dicho cuál es lo suficiente para que un edificio en su uso normal, como hospedar personas, como gente, oficinas, como viviendas, sea resistente a un tsunami, ¿verdad? Eso no existe en ningún país. Entonces, nos guiamos más o menos por el código sísmico, ¿verdad? Si cumple el código sísmico, muy probablemente resista también el tsunami. No debe estar justo en la playa, ¿verdad? Porque entonces va a haber
mucha erosión o va a entrar el tsunami con muchísima más fuerza. Debe ser accesible rápidamente y tener espacio para todas las personas. Y por supuesto, lo que les decía antes, el piso asignado debe ser más alto que la profundidad de flujo esperada y debe estar equipado y adaptado para emergencias. Si vamos a sacar a la gente fuera del hotel, hay consideraciones como el tráfico, condiciones del camino, posibles obstáculos. Todas las personas deben caber al punto de reunión al que los vamos a llevar. Debe ser accesible a personas con movilidad reducida. Debemos estar seguros de que vamos a llevar a la gente ahí en el tiempo suficiente y debe tener lo necesario para que la gente esté ahí durante horas. Esa está de última, no por casualidad, ¿verdad? En último caso, pues uno espera horas bajo el sol, sin agua y sin comida, pero no es lo ideal, ¿verdad? O sea, mientras uno salve la vida se puede hacer, pero lo ideal sería tener un punto donde la gente pueda esperar en la sombra y pueda por lo menos tener agua para tomar. Ya para ir terminando, les voy a contar del reconocimiento Tsunami Ready que da la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Es un reconocimiento basado en la comunidad y por lo tanto todos los actores presentes deben participar y debe estar enlazado a instancias y protocolos nacionales. Entonces estamos hablando de comunidad primero que todo, autoridades nacionales y locales, organizaciones comunales, instituciones estatales, empresa privada, que incluye por supuesto sector turismo y científicos. Y consiste en que se cumplan 10 requisitos en mitigación, preparación y respuesta. Esto es un reconocimiento que se da a nivel global. Los requisitos ahorita son ligeramente diferentes para el Índico y para el Mediterráneo. Los del Pacífico y el Caribe son iguales. Son los 4 sistemas de alerta del mundo, pero se está trabajando en homologarlos. El logo es el mismo a nivel mundial, o sea que si tenemos un turista sueco que iba siempre al Mediterráneo, de pronto quiere venir a Costa Rica y se encuentra que hay una comunidad Tsunami Ready, ya sabe, porque además el año pasado fue a Tailandia donde había una comunidad Tsunami Ready y ve que es el mismo logo y sabe qué es lo que significa. Y eso es un plus para el turismo, ¿verdad? Entonces, entre esas medidas están, pueden delimitar las zonas de peligro, tener carteles, señales de rutas de evacuación, mapas de evacuación, que se reparta material divulgativo con cierta regularidad, que se hagan 3 actividades divulgativas, esta es una perfectamente, que se haga un simulacro o simulación al año, 3 actividades divulgativas al año, que se cuente con un plan de operaciones de emergencia y medios de recepción y difusión de la alerta redundantes, 3 de cada uno. Actualmente Costa Rica tiene 5 comunidades Tsunami Ready. Casualmente el viernes vamos a estar entregando el reconocimiento a Tamarindo y a Sámara. Ubita fue la más reciente. Todavía estamos en proceso de hacer todos los carteles y los certificados que se les van a ir a entregar en los próximos meses. Hay 3 que están como pre-reconocidas, que les falta únicamente realizar un ejercicio, ya sea simulación o simulacro de tsunami, que son Tibibes, Esterillos, Oeste y Quepos. Y Punta Arenas, Jacó y Playa Hermosa vienen detrás. O sea, ya han estado trabajando en su preparación con miras al reconocimiento Tsunami Ready, pero todavía les faltan algunas cosas. Como les mencionaba a los organizadores, en el caso de Punta Arenas, creo que no han terminado el plan de evacuación, aunque ya tienen las señales, ya tienen el mapa, ya se han hecho actividades divulgativas, ya tienen las sirenas, ¿verdad? Entonces es poquito lo que les falta. Y eso sería todo lo mío para pasar a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doña Silvia, por toda la información, igualmente a Melissa. Efectivamente, vamos a pasar con la parte de consultas. Algunas se hicieron mediante el chat interno del Zoom, entonces vamos a proceder a leerlas. Vamos a ver. Bueno, aquí no es una consulta, bueno, sí es una consulta, pero creo que eso hay que solucionarlo más adelante. Pregunta doña Flori Roldán que si hay algún representante del Comité de Emergencia de Punta Arenas. Sería bueno conocer el plan de emergencias a nivel cantonal, entonces creo que eso lo podemos dejar para más adelante y conversar con el Comité Municipal de Emergencias para poder tener información al respecto, pero sí es algo que tenemos que abordar más adelante. Sí, Valeria, y ahí voy a hacer yo una claro. chinita. Sí. Yo sé, en los tsunamis es complicada la preparación porque es un tema de muy baja frecuencia y siempre vamos a tener algo más inmediato, como esa tormenta que estamos teniendo ahorita, como un derrumbe en tal lado, como siempre hay algo más inmediato. Entonces, nosotros presionamos siempre, andamos ahí de cómo se ha ido con el plan, es que quería ver si ya están listos para el ejercicio. Pero si la presión también viene de la comunidad, del sector turismo, entonces nos ayudan a nosotros, porque no solo estamos nosotros desde fuera, sino ustedes también desde adentro y eso ayuda a que las cosas se muevan. Muy bien, entonces vamos a seguir, a proceder con esa presión para poder tener los avances correspondientes. Pregunta Valeria si hay algún
documento en el que puedo guiarme para hacer la gestión de riesgos para la empresa? Sí, en la página web de nosotros pueden descargar esta guía rápida que nosotros hicimos para hoteles y cabinas, que es el complemento a la norma que mencionaba Melissa. Yo sé que está hecha para hoteles y cabinas, pero se puede adaptar también para otro tipo de empresas, otro tipo de negocios. Y también está una plantilla, o sea, está la explicación, ¿verdad? La guía, y la guía tiene pues una plantilla al final, pero también hay un documento de Word en la página de nosotros que pueden descargar y trabajar en ese documento de Word. Y también hay otro documento de Word, que es la plantilla para el plan de las comunidades. Entonces, cualquiera de los dos les puede servir y hay muchísimo material divulgativo. Jennifer Rojas indica, con lo que usted indica, creo que era en el momento de cuando se estaba viendo el mapa de las zonas, digamos, donde alcanzaría, digamos, el agua en caso de tsunami. Sí, con lo que usted indica, el COCAL debe evacuar al centro. No tengo tan claro el COCAL, que es, no sé si tal vez David, si lo tiene más claro. Sí, el COCAL es la zona que está más cerca de la Angostura, Okay. ¿verdad? Ajá. Así Sí, es, efectivamente. Tenemos que evitar la angostura, ¿verdad? Pudiera ser que dentro del plan ustedes digan, bueno, de repente teniendo 2 horas, y la gente del COCAL podría hacer que le dé tiempo salir, pero en realidad se va a hacer desorden, no les voy a mentir, se va a hacer desorden, se va a haber confusión, y muy probablemente si el plan lo dice así, los oficiales de tránsito van a cerrar los accesos al COCAL, o sea, los accesos a la angostura. Entonces, si la gente está tratando el COCAL salir y está ahí peleándose con el oficial de tránsito, que me deje pasar, que a mí sí me va a dar tiempo, olvídelo, ¿verdad? Entonces, mejor ir a lo que está en el plan, ¿verdad? Igual es algo que se puede discutir con los comités. Yo entiendo que hay, según recuerdo, hay comités comunales de emergencia de cada sector, o sea, del COCAL, del centro y del Carmen, y entonces es algo que se puede plantear a los comités y si es del caso, hacer los cambios en el plan y se puede cambiar el mapa, o sea, nada está escrito en piedra. Igual, doña Silvia, me parece que estos mapas, como usted decía, están en la página web y de todas maneras, pues la presentación también la vamos a compartir para que las personas pues vean ahí de nuevo el mapa y sepan las flechas, más o menos la recomendación que se da. Muy bien. Maribel Brenes consulta, ¿cuál sería una respuesta corta y sencilla ante la pregunta de por qué la evacuación envía hacia el faro? Porque lo que se inunda de primero y con mayores alturas es la angostura y lo que está cerca de la angostura. O sea, las alturas van disminuyendo conforme uno se va hacia la punta, hacia el faro. Entonces, y los tiempos de llegada aumentan hacia el faro. Entonces es más seguro ir hacia el faro. No sé, ustedes que son de Punta Arenas me dirán, si en un caso como el que hablaba del peor escenario de un tsunami lejano, que es 15 horas, si en 15 horas se podrá sacar a toda la gente de la ciudad, yo creo que no, ¿verdad? De repente un día como hoy, que debe estar vacío, sí, pero de repente así, un 31 de diciembre, una Semana Santa, probablemente no. Entonces, ya es algo que se ve en el momento, pero el default o lo más seguro en la mayoría de los casos es moverse hacia adentro. Entonces, doña Silvia, es por la menos altura de la profundidad del agua, ¿es así? Sí, así es, por la profundidad de flujo que se llama, qué tanta agua vemos sobre el suelo en el que estamos. Ok. Álvaro, yo tengo una pregunta aquí también que nos llegó en el Facebook, en el enlace de Facebook. Entonces, David Casares Sí, pregunta lo siguiente. correcto. Dice, entonces en Punta Arenas, el paseo de los turistas, las probabilidades de capacidad de respuesta son más positivas que en otras zonas del país por las características del Golfo. Sí, curiosamente sí. La vulnerabilidad en Punta Arenas es mucho mayor, ¿verdad? Por las características geomorfológicas de la cantidad de gente y el acceso, pero la amenaza es menor a la de otros lugares, efectivamente, en cuanto a tiempo de llegada y en cuanto a alturas. El hecho de que todas esas aguas frente a Punta Arenas, los mismos pescadores lo saben, para llegar a 30, 50 metros de profundidad tienen que moverse mucha distancia. Entonces, que todas esas zonas tengan una profundidad tan baja, cuando el tsunami va por profundidades bajas, la fricción con el fondo le va quitando energía y entonces va a llegar menos de lo que llegaría, por ejemplo, en zonas, hay zonas por Nandayure, las playas de Nandayure, donde lo que se llama la plataforma continental, o sea, esa zona de baja profundidad frente a la playa es muy angosta. Entonces el tsunami empieza a subir y casi de un solo se topa la playa y no ha perdido energía, ¿verdad? Entonces ahí la amenaza es mayor, aunque claro, esa zona está casi despoblada, bueno, no está despoblada, pero tiene muy poca población. Ahí la vulnerabilidad
es la que se viene para abajo y compensa un poco. Muy bien. De momento, vamos a ver, creo que no hay ninguna otra consulta. Había una mano levantada, doña Jennifer Rojas, pero no sé si ya fue que se aclaró la duda o había sido algún botonazo. Vamos a ver. Muchas gracias. Ah. Muchas gracias. Sí, Jennifer Rojas del Ministerio de Salud. Sí, mi pregunta era en relación a la evacuación del Cocal hacia el centro, más que todo por el montón de instituciones públicas que en este momento hay en el Cocal y de centros educativos. Entonces, era eso, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre con respecto a la rotulación. Yo creo que si todos tuviéramos acceso a la información, como en este caso, pues sería más fácil la comprensión, ¿verdad? Entonces, ahí sí iba de la mano la colocación de la rotulación con la divulgación del plan, ¿verdad? Para estar todos entendidos, porque entonces todos podríamos responder a la gente que hace cuestionamientos, ¿verdad? Pero bueno, estamos en ese proceso. Lo importante es que vamos enfocados hacia una meta, ¿verdad? Claro, claro. Eso es una responsabilidad a nivel ya local, ¿verdad? Y yo sé que Punta Arenas es de los lugares más complicados por la cantidad de gente, por la percepción de la amenaza, que es altísima, y por otro montón de cosas, pero efectivamente es un trabajo de hormiga que se necesita para ir haciendo conciencia. Y me parece que los puntos en el Cocal, uno es la UCR, me parece, y no, mentiras, sobre carretera. No es cierto, es un punto sobre carretera y se había hablado en algún momento del hotel Puerto Azules, pero eso lógicamente tienen que conversarlo, por eso no está en el mapa, porque es algo que hay que conversar con dueños y gerentes del hotel. Aquí alguien está hablando del plan. Ajá. Sí, efectivamente el plan, no sé si pudieron hablar con alguien del comité, yo no tengo más noticias, en abril estuvimos ahí, el plan todavía no estaba terminado, pero yo no tengo más noticias de si ya lo habrán terminado. No, nosotros nos vamos a comprometer con darle seguimiento, a comunicarnos con el comité para poder saber cómo va avanzando esto y tal vez si lo amerita, pues hacer una futura sesión en la que sea más bien el comité el que nos cuente todos estos detalles. Pero sí, efectivamente ese es el comentario de Valeria, que no se conoce tan de aquí, entonces creo que es importante entonces destinar, yo creo que una futura sesión para ver este tema. No sé si hay Puedes más. pedir a los participantes que nos comenten acá un correo electrónico para hacerles llegar las presentaciones y también recordarles que esto se va a subir al canal de YouTube y también vamos a tener los documentos a disposición de ustedes para que los puedan descargar. Compartimos la página del CINAMOT y creo que también la presentación viene en todas las redes sociales donde los pueden encontrar. Doña Flor dice, saber del mapa ha sido beneficioso, muchas gracias. Sí, muchas gracias de verdad a usted, doña Silvia, doña Melissa, también por esa exposición. Entonces, sí, por favor, si nos dejan los correos para hacerles llegar la presentación y si no, pues también en la página de la Junta Promotora de Turismo, en el Facebook, ahí van a poder descargar los documentos o un enlace para la descarga. Álvaro, Yo quiero ¿usted tiene la agradecerles. palabra ahora? No, propio. adelante. No, lo único. Propio, doña Silvia. No, que yo quería agradecerles mucho el espacio porque a veces el sector turismo les cuesta llegar porque a veces sienten que si hablan del tema se les van a ir los turistas, ¿verdad? Y curiosamente más bien uno ve que la gente busca dónde se esté preparado y dónde se sepa, ¿verdad? Qué hacer. En el caso de hoteles grandes, estoy pensando por ejemplo en el caso del Fiesta, que es el único de esa escala ahí en la zona. Muchos hoteles, estuve hace un par de años en un hotel en Nicaragua, así bastante grande también, y ellos, los rótulos de evacuación que ellos tenían no es el estándar ISO, que son los que se pusieron en las calles, sino que ellos manejaban rótulos de ruta de evacuación simples y sencillos, que nada más dice ruta de evacuación y una flecha, y esos iban diciendo la ruta de evacuación en caso de tsunami, ¿verdad? Entonces, era menos tsunami, pero realmente era una indicación de hacia dónde había que ir en caso de una evacuación por lo que fuera, ¿verdad? Por incendio y por demás. Si no hay más consultas, yo creo que no nos queda más que agradecer de verdad profundamente tanto a la comisión
como la Universidad Nacional, a doña Silvia y a doña Melissa por estas excelentes exposiciones. Creo que toda la información es muy clara. Nos vamos muy contentos y muy agradecidos. Hay un futuro, si los vamos a necesitar de nuevo, espero que tengan la apertura de poder Claro que sí. ayudarnos en un futuro. Nos comprometemos, bueno, ya que estamos recibiendo algunos correos electrónicos de los participantes para el Comité Municipal de Emergencias, para que sean ellos quienes nos comenten de cómo avanza, digamos, el plan local. De parte de la Junta Promotora de Turismo y de la Agencia Ingeniosos, solo nos queda de verdad agradecerle a todos por tomarse el tiempo para escuchar estas importantes charlas e invitarlos al próximo encuentro de septiembre, que pronto les estaremos enviando la invitación y con la temática correspondiente. Así que a todos muchas gracias y que tengan muy buenos días. Quedamos a la orden. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas Buenos días. gracias, a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estuvo muy bueno, Álvaro. Sí, claro, súper bien. Me parece que quedó como inconclusa la parte. Compañeros, tal vez cerremos la sesión para que termine de grabar y subir el video. Y cualquier cosa, si no hablamos ahora. Eso. Una sesión en Facebook. Voy a terminar esta. Ajá, para ahora cortar el video y subirlo a YouTube. Listo, Ahí muy cualquier bien. cosa hablamos en la tarde. Eso. Gracias.